Continuando con el análisis de las guías de ondas circulares, hacemos un pequeño resumen en esta gráfica de los modos dominantes y los modos de propagación con respecto al modo dominante transverso eléctrico 1,1. Este modo dominante transverso eléctrico 1,1 es el modo que domina a todos, tanto los transversos eléctricos como magnéticos, mientras que particularmente el transverso magnético 0,1 es el modo dominante solo de los transversos magnéticos. Ahora bien, esta gráfica es una normalización con respecto a las frecuencias de corte de cada uno de esos modos con respecto a la frecuencia de corte de ese modo dominante transverso eléctrico 1,1. Por eso es que en la parte de arriba, donde tenemos todos los transversos eléctricos, y la parte de abajo todos los transversos magnéticos, en la unidad tenemos el transverso eléctrico 1,1, es decir, frecuencia de corte del transverso eléctrico 1,1 con respecto a la frecuencia del corte del transverso eléctrico 1,1, pues es exactamente la unidad. Y así sucesivamente vamos dividiendo cada una de las frecuencias de esos modos con respecto a la frecuencia del modo dominante. Recordando en el video anterior, tuvimos o presentamos dos tablitas. Una de ellas era la tablita donde se presentaban las raíces de las derivadas de las funciones de Bessel que nos permitían calcular la frecuencia de corte de los transversos eléctricos, mientras que la segunda tablita presentaba las raíces de las funciones de Bessel que nos permitían calcular la frecuencia de corte de los transversos magnéticos. Como esas tablitas, esos datos que poseían esas tablitas son fijas, el orden de los modos de propagación ya no cambia, a diferencia de una guía de onda rectangular, donde la relación A y B si cambia, puede cambiar el orden de los modos de propagación. Por lo tanto, en el caso de las guías de onda circulares, este orden nunca va a cambiar. Entonces, nosotros tenemos aquí que primero se propaga el transverso eléctrico 1,1, luego el transverso magnético 0,1, el transverso eléctrico 2,1, el transverso eléctrico 0,1 y el transverso magnético 1,1 tienen la misma frecuencia. Luego sigue el transverso eléctrico 3,1, luego el transverso magnético 2,1, transverso eléctrico 4,1 y así sucesivamente los demás modos de propagación. Ahora bien, para entender un poquito con más detalle el funcionamiento de la guía de onda circular, vamos a realizar un pequeño ejemplo. El ejemplo se tomó de la referencia Microwave Engineering del Dr. David M. Posar. Y el ejemplo reza de la siguiente manera. Encontrar las frecuencias de corte de los dos modos de propagación en una guía de onda circular cuya dimensión A, el radio de la guía, es de 0.5 centímetros, está rellena con un material dieléctrico con valor de 2.25, una tangente de pérdidas de 0.001 y está recubierta de plata. La plata tiene una conductividad aproximada de 6.173 por 10 a la 7 Siemens por metros y nos piden calcular la atenuación en decibeles a una frecuencia de 13 GHz. Entonces, partiendo de la tablita que teníamos anteriormente o de la gráfica, tenemos que los dos primeros modos de propagación es el transverso eléctrico 1,1 y el transverso magnético 0,1. Por lo tanto, vamos a calcular las frecuencias de corte para cada uno de esos modos. Para el caso del transverso eléctrico 1,1, yo voy a tener que la frecuencia de corte, como me dicta la fórmula que vimos en su momento, es P subíndice 1,1' por C entre 2pi por A raíz de epsilon r. Aquí simplemente estamos modificando un poquito la fórmula. Hay que acordarnos que esto es P subíndice nm' entre 2pi por A raíz de mu por epsilon. Sacamos el factor C, que es nuestra velocidad en el espacio libre, velocidad de fase, y simplemente tenemos raíz de epsilon r. En este caso el problema no nos presenta una permeabilidad relativa, por lo tanto la tomamos como la unidad. Resolviendo esta ecuación, yo tengo, sustituyendo que este valor es de 1.841, se puede constatar en la tablita del video anterior,
multiplicado por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 2pi que multiplica a. Como yo aquí la velocidad de la luz en espacio libre la puse en metros por segundo, entonces el factor a, es decir, el radio de la guía de onda, vamos a expresarlo también en metros para que no haya desigualdad en las unidades. Multiplicado por la raíz de epsilon r, que es un valor de 2.25 de acuerdo con el dato, y eso nos da un valor aproximado de 11.72 GHz. Para el caso del transverso magnético 0,1, tenemos que su frecuencia de corte está determinado por el valor P subíndice 0,1 multiplicado por la velocidad de la luz en espacio libre entre 2pi por a raíz de epsilon r. Y esto va a ser igual a 2.405, que es el valor de P01 sin el apóstrofe, sin la coma, por 3 por 10 a la 8 entre 2pi que multiplica a 0.005 por la raíz de 2.25, y esto va a ser igual a 15.31 GHz. Entonces, estas son las frecuencias de corte de los primeros dos modos de propagación que nos están pidiendo. Ahora, el siguiente punto es encontrar la atenuación en decibeles a una frecuencia de 13 GHz. Podemos observar que los 13 GHz es un valor que está entre la frecuencia de corte del primero y la frecuencia de corte del segundo. Por lo tanto, vamos a utilizar los datos del primer modo de propagación para la obtención de nuestras atenuaciones. Entonces, para resolver las atenuaciones necesitamos encontrar algunos otros factores, por ejemplo el número de onda. El número de onda, recordamos que su ecuación es 2pi por f raíz de epsilon r sobre c. Es otra forma de cómo representar el número de onda. Acuérdense que lo podemos encontrar también como omega raíz de mu por epsilon. Simplemente despejamos omega, es 2pi por f, mu entre epsilon, lo pasamos por abajo, mu 0, epsilon 0, me da el valor de c y me queda epsilon r, porque no tenemos nuevamente, repetimos, una permeabilidad relativa. Entonces esto es igual a 2pi por 13 por 10 a la 9, que es la frecuencia que estamos utilizando para el cálculo, por la raíz de 2.25, que es el valor de la permitividad relativa, entre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Resolviendo esta ecuación nos da un valor aproximado de 408.41 sobre metro. Ahora, encontramos el valor de beta, que es nuestra constante de fase, nuestra constante de propagación, que está determinada por la ecuación k al cuadrado menos kc al cuadrado. Pero hay que recordar que kc al cuadrado la podemos sustituir directamente como p subíndice 1,1' entre a y eso elevado al cuadrado. Sustituyendo valores, voy a tener 408.4 elevado al cuadrado, que es el valor de k, menos 1.841, que es el valor de p subíndice 1,1', entre el valor de a dado en metros elevado al cuadrado y sacamos raíz de todo ese factor. Esto es igual a 176.71 sobre metro.
Entonces hasta este momento ya encontramos los valores de K, el valor de beta, y con eso podemos obtener las atenuaciones que nos genera la guía de onda. Y hablamos de atenuaciones porque hay que acordarnos que tenemos una atenuación dada por dieléctrico, y la fórmula que habíamos visto en el video pasado es K cuadrada tangente de delta entre 2 beta. Sustituyendo valores, voy a tener 408.4 elevado al cuadrado multiplicado por 0.001, que es la tangente de delta, es un dato que se nos otorgó en el problema, entre 2 veces el valor de beta que se calculó, que es de 176.71 sobre metro. Realizando la operación nos queda esto aproximadamente de 0.47 nepers sobre metro. Ahora, considerando que la guía de onda está recubierta de plata, su conductividad hemos dicho que es aproximadamente de 6.17 por 10 a la 7 Siemens sobre metro. Calculamos ahora entonces la resistencia superficial que nos presenta ese material, y esto es igual a la raíz de omega mu 0 entre 2 sigma. Sustituyendo los valores es 2pi por 13 por 10 a la 9 por 4pi por 10 a la menos 7 entre 2 veces el valor de 6.17 por 10 a la 7. Resolviendo ese valor nos da una resistencia superficial aproximada de 0.029 ohms. Con ese dato podemos calcular la constante de atenuación dada por el conductor. Y esta fórmula es RS entre A, K, eta, beta, multiplicado por Kc al cuadrado más K al cuadrado entre P11', esto elevado al cuadrado, menos 1. De todos estos valores tenemos a RS, el valor de A que es el radio, K ya lo calculamos, eta no lo hemos calculado, y tenemos el valor de beta. En el caso de eta, que es nuestra impedancia, acuérdense que esa la calculamos como la raíz de mu entre epsilon. Y esta también se puede calcular como 377 entre la raíz de 2.25, es decir, el valor de la permitividad relativa. Ese valor nos da un aproximado de 251 ohms. Sustituyendo todo eso, todos estos datos ya los tenemos, nos da eso un aproximado de 0.066 nepers por metro. Entonces, ya con eso obtuvimos nosotros el valor de las dos atenuaciones que necesitamos, y ya tenemos entonces que ahora la atenuación total es la sumatoria de la atenuación por dieléctrico más la atenuación por el conductor. Y estos dos valores, este y este valor, sumados nos dan aproximadamente un valor, redondeando todos los decimales que tenemos en la calculadora, de 0.54 nepers sobre metro. Sin embargo, el problema me está pidiendo que lo represente en decibeles,
por lo que voy a utilizar la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Alfa t en decibeles va a ser igual a menos 20 logaritmo de la exponencial de menos alfa t sin decibeles. Y esto es igual a aproximadamente 2.8 por 2, aproximadamente 2 a 4.8 decibeles por metro. Entonces este es el valor que nos da de atenuación nuestra guía de onda y las frecuencias de corte de los primeros dos modos de propagación que habíamos estado necesitando. Y como podemos observar, en el caso de las guías de onda, habíamos mencionado que una de sus ventajas es que pueden manejar potencias relativamente grandes, inclusive de varios kilowatts de potencia, sin tener ningún problema, con una gran ventaja de que las atenuaciones introducidas por estas son relativamente pequeñas. En los ejemplos que hemos realizado de atenuación en las guías de onda, hemos presentado que estas tienen un dieléctrico, pero imaginemos simplemente que estas, por ejemplo esta última, no tuviéramos nosotros un dieléctrico. Simplemente tendríamos que utilizar esta expresión sin este dieléctrico. Para no hacer cálculos exagerados, vamos a suponer que yo tengo este valor de 0.066. Le voy a sacar la exponencial. Sacamos logaritmo. Multiplicamos por 20. Y esto me daría una atenuación de 0.5 decibeles por metro. Entonces sería una atenuación muy pequeñita si yo tuviera la guía de onda sin un relleno de dieléctrico. El dieléctrico es una de las partes que más me va a generar atenuación dentro de la guía de onda. Ahora, remarcando lo que habíamos comentado en un inicio de este estudio, es entonces ¿para qué quiero meter un dieléctrico si me va a generar atenuaciones y unas atenuaciones relativamente grandes en comparación a una guía de onda que no tiene ese dieléctrico? Entonces vamos a recordar eso rápidamente. Si yo tengo una relación de la frecuencia y de la amplitud de los modos transversos magnéticos y transversos eléctricos, vamos a tener por ahí la frecuencia de corte del modo dominante en espacio libre. Para esa misma guía de onda, ya sea rectangular o ya sea circular, si le pongo un relleno de un dieléctrico, no tiene que cambiar las dimensiones, por supuesto, de esa guía de onda, pero lo que va a pasar es que esa frecuencia la vamos a reducir. Entonces, podría ser que en estas circunstancias yo no tuviera una guía de onda a la mano que necesitase yo trabajar a esta frecuencia, pero tengo la que está en color negro. Entonces le pongo yo un dieléctrico y hago que la frecuencia de operación baje de tal manera que yo ya pueda trabajar en este intervalo frecuencial. Lógicamente, ¿qué es lo que voy a pagar? Pues voy a pagar una atenuación.